quiero que se dirijan a Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Estaremos en los versículos 43, la parte B, hasta el versículo 48. Y por favor, se ponen sobre sus pies. Lucas 9, 43 la parte B hasta el 48. Como es costumbre, yo voy a leer los versículos iniciales y de manera unánime toda la congregación va a leer el último versículo. Quiere decir que ustedes van a leer el versículo 48. Voy a hacer la lectura desde la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiese, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso juntos. Aquí. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, hoy, día donde históricamente se celebra tu resurrección, Señor, leemos tu anuncio en medio de tu ministerio terrenal acerca de la humillación de tu muerte. Y mientras tú estás diciendo estas palabras, los discípulos tenían una discusión que para ellos era como de mayor relevancia, acerca de quién de ellos era el más importante, Dios. Y quizás, Padre, puede suceder esta mañana que mientras tu evangelio es proclamado, mientras tu verdad es anunciada, en nuestras mentes estemos perdiendo lo esencial de tu sacrificio por asuntos que tienen que ver más con nuestro propio reino y nuestra propia justicia. Es por eso que queremos orar, Padre, para no perder la centralidad de tu obra en nuestras vidas, para atender el llamado de la voz de Cristo. Decíamos cuando cantábamos: Cristo, yo te necesito. Cristo, juntos te necesitamos. Todo lo que podemos recibir de ti lo haremos por tu gracia y tu benevolencia y tu buen favor. Y juntos oramos, Señor, que tu gracia sea mayor que nuestro pecado, como lo es. Que no tengas en cuenta las muchas debilidades del predicador y de esta congregación. Y que en medio de todo esto tú glorifiques tu santo nombre, Señor. Oramos porque dependemos de ti. Oramos porque separados de ti nada somos. Permítenos, por favor, ser transformados a la luz de tu palabra. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Que se escucha un momento, lo que soy yo aquí, ya, ahora sí. Ya después de algunos años creo que ya iré aprendiendo a usar este micrófono. Ok. En medio de todo eso, espero que el Señor sea suficiente a pesar de todo esto. Yo sé que la manera de empezar este sermón puede parecer lo menos cristiano posible, pero es una introducción, no tiene que ver con las escrituras, solamente con el comportamiento del ser humano. Y es, en algún momento le hicieron una entrevista a un cantante de música vallenata, de los que podemos llamar juglares, que falleció hace 1 o 2 años, la verdad no recuerdo hace cuántos, quizás fue más. Y le preguntaron que, en su concepto, ¿cuáles eran los 3 cantantes más grandes que tenía la música vallenata? Y él respondió que el primero era el Jilguero de América, el segundo el Ruiseñor del Cesar y el tercero Jorge Oñate. A los que no saben, Jilguero de América y Ruiseñor del Cesar son sobrenombres de Jorge Oñate. En pocas palabras, los 3 grandes más cantantes era él mismo.
Y como les dije, puede ser una manera extraña de empezar un sermón, pero lo que quiero decirles, hermanos, que la exaltación vanidosa del corazón humano está a la orden del día. Y una de las cosas que estamos leyendo en esta mañana en el momento es una discusión de los discípulos, de sus apóstoles, sobre la grandeza de ellos en medio del reino de Dios. Por cierto, el título de este sermón es conforme a lo que dice el versículo 46. ¿Quién es el mayor? ¿Y cómo vamos a ver esta historia en esta mañana? En primer lugar, vamos a ver la humillación de Jesús, que son los versículos iniciales hasta el 45. La exaltación vanidosa de los apóstoles o de sus discípulos en el versículo 46 y 47. Y al final, la respuesta de Jesús frente a esta petición o a esta conversación de los discípulos. Humillación, exaltación y respuesta de Jesús. Y como les mencionaba, creo que todos estaríamos de acuerdo que el ego, la soberbia, la altivez de espíritu es un pecado que afecta a todas las personas. Ninguno de nosotros tiene dificultad en identificar la falta de humildad, la soberbia y el ego que mora en la humanidad. Todos tenemos la capacidad de reconocer esa práctica de altivez de espíritu. Sin embargo, el grado de complejidad viene en que siempre es más fácil identificar ese pecado que se evidencia mejor ¿en dónde? En el otro, ¿no? El ego siempre es fácil de identificar, la soberbia siempre es fácil de identificar. Podemos decir falta humildad, pero eso nunca lo decimos cuando nos paramos delante de un espejo o cuando escuchamos nuestras conversaciones o la manera en la que respondemos, o quizás si las reconocemos es como la brisa que pasa rápidamente y se percibe pero no se atiende. La soberbia, el ego y la altivez de espíritu, hermanos, es algo que afecta gravemente y que ha tumbado a muchas personas y que los ha llevado a fuertes pecados. Una de las cosas que vamos a ver en esta historia y que es demasiado llamativa es como a la luz de la grandeza del ministerio de Cristo, aún a pesar de eso, sufrimos de falta de humildad, de soberbia, de vanidad. Porque esta conversación que los discípulos están teniendo, la están teniendo después que están escuchando lo que Cristo iba a hacer en la cruz de Calvario. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que usted sea creyente, a pesar de que usted conmemore la encarnación, la rectitud de Cristo, su crucifixión, su ascensión, a pesar de que usted crea estas doctrinas fundamentales del Evangelio, usted puede sufrir, al igual que yo, de este pecado. Y eso tiene suprema relevancia para la vida del creyente. ¿Qué pasaje estamos leyendo inicialmente en Isaías 66? Dios mismo está diciendo, mira, yo soy tan grande que yo he creado todas las cosas. ¿Qué pueden construir ustedes donde yo venga a morar ahí? ¿Qué puede contener mi espíritu? Sin embargo, mi favor y mi deseo es tal de poder mirarlos, tener comunión con ustedes, habitar con ustedes, que estaré en medio de lo que ustedes construyan. Solo que voy a estar con ¿quiénes? Con los humildes de espíritu. ¿Con quiénes no está Dios? Con los altivos de espíritu. Y hay tantos y tantos pasajes en las Escrituras sobre esto. Él rechaza al soberbio, pero derrama gracia sobre el humilde. Mi temor, hermanos, es que podamos ver esta historia desde la distancia, desde el conocimiento o el aprendizaje de la gravedad del pecado, de la ausencia de la humildad, de la presencia de la soberbia, como algo que tiene que ser tratado en los demás y no en nosotros. Mi oración ha sido que esto tenga aplicabilidad a cada uno de nuestros corazones y de nuestras propias conciencias. Que lejos esté de nosotros, qué bueno que el hermano, que muchas veces he dicho que sufre de eso, está aquí en esta mañana. Gracias Dios, estoy orando porque tú lo hiciste venir en esta mañana al estar en medio de nosotros. Lejos esté de nosotros esa clase de oraciones.
Y más bien cada uno en dependencia del Señor, y sea nuestra oración, háblanos por favor, si nosotros somos de esta manera y de qué manera somos, que quizás lo hemos ignorado. Luego que hemos visto en el sermón pasado, a los que nos acompañan por primera vez, estamos siguiendo el Evangelio de Lucas de manera consecutiva, ya hace varios meses, y después de un receso, de un periodo de tiempo, continuamos otra vez y estamos aquí en el capítulo 9, y hemos visto el domingo pasado el poder sobrenatural de Jesús y su autoridad sobre un muchacho endemoniado, hijo único de un hombre que se presentó delante de los apóstoles, quienes no pudieron liberar a este muchacho y tuvo que actuar Jesús. Y lo que vimos en esta escena es que Jesús aprovechó la incredulidad de sus apóstoles para darles una lección acerca de la fe. Y lo que vamos a ver en esta mañana es la respuesta de Jesús a la falta de humildad de sus apóstoles. Entonces lo que estamos viendo aquí es enseñanzas de Jesús para sus discípulos. Se acerca incluso los siguientes versículos. Versículo 51 dice que ya se acercaba el tiempo en el que había de ser recibido arriba y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está terminando su ministerio terrenal sobre los 3 años. Y él quiere aprovechar su última instancia con sus discípulos para seguir reforzando las enseñanzas que les ha estado compartiendo a ellos varias veces. Lo muy curioso de la afirmación de Jesús, donde Lucas, a diferencia de Mateo y de Marcos, dice que Jesús les dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, es que estas palabras no es la primera vez que el Señor se las dice. ¿Cuáles palabras? En referencia a que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres, en referencia a su humillación, a su sacrificio, cuando fue tomado por los romanos, en cabeza de Poncio Pilato, fue ejecutado, fue blasfemado y fue tratado como en estos días hemos podido recordar. Ya había hecho esa advertencia, ya le había dicho a sus discípulos, voy a ser entregado. Y lo, nuevamente, curioso, es que en las otras veces que vemos estas expresiones, sus discípulos no entienden y no reaccionan de manera adecuada. Recordemos, en este mismo capítulo, los versículos 18 al 20 de la confesión de Pedro, tú eres el Cristo. Luego Jesús anuncia su muerte. Y después del anuncio de su muerte, aquí no lo vemos, pues en el relato de Marcos, vemos cuando el apóstol Pedro, en cabeza de todos los demás, y seguramente los demás pensaban lo mismo, le dijeron a Jesús, o Pedro le dijo a Jesús, Maestro, no digas esas cosas de ti, que Jesús le dice, apartaos de aquí, Satanás. Aquí, en su segundo anuncio, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Ellos están discutiendo acerca de quién sería el mayor en medio de ellos. En el tercer anuncio lo vemos en Lucas capítulo 22 y en Marcos capítulo 10. Y después de ese anuncio donde por tercera vez dice que él va a morir, que va a ser entregado en manos de hombres, es cuando se da la conversación de Juan y Jacobo con la mamá de Juan, que le piden, la mamá, que por favor uno de sus hijos se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda. La noticia de la crucifixión, la noticia de su muerte, de su humillación, no es comprendida y aún la respuesta de ellos apunta más hacia su propio reino, hacia su propia vindicación, hacia su propio ego. No es extraño entonces que al día de hoy, por el evangelio que sigue siendo anunciado en nuestros corazones, parece que estuvieran hablando del evangelio de Pedro, el evangelio de Andrés o el evangelio de Lastina. Porque pareciera que el evangelio nos pusiera en la centralidad a nosotros y no a Cristo. Así como a los discípulos les pasó. Marcos y Mateo, como les mencioné, no dicen las palabras del versículo 44. Haced que os penetre bien en los oídos estas palabras. El énfasis de Jesús es presten mucha atención, hagan un alto, no ignoren. No es como cuando nos están hablando y estamos haciendo otra cosa. Esto es de mucha relevancia. Va a acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mateo y Marcos mencionan la resurrección, Lucas no lo hace.
Lo primero que quiero recordarles es ese título del Hijo del Hombre que Jesús se atribuye y cómo los discípulos judíos comprendían estas palabras. Usted conoce o ha escuchado acerca del profeta Daniel, ¿cierto? Está en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 7 del profeta Daniel, si quiere ir allá, hay una visión de 4 bestias. Quizás han escuchado sobre esto. Y estas 4 bestias es la caracterización de 4 reinos humanos. Uno, Babilonia; otro, Medo-Persa; otro, el griego; y el último, el romano. Y estos 4 imperios iban a caer uno tras otro. Pero dice, después del último, que aparecería un nuevo rey. Y ese rey dice que tiene una imagen distinta. Mientras los otros reinos eran comparados con animales, a este se le menciona en la visión que tiene Daniel como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, es decir, de una diferencia entre un reino de una bestia y un reino de otra clase. Y acerca de este reino, dice que su dominio y su majestad será eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Será un reinado que no será destruido, será un reinado que no será arruinado, dice al final del capítulo 7 de Daniel. Este Hijo de Hombre va a reinar de una manera en que los otros reinos no habían reinado. Y todas las escuelas rabínicas de la época interpretaban que ese Hijo del Hombre, que su reinado sería eterno, no era otro sino el descendiente de David, a quien se le había anunciado como futuro rey. Entonces la expresión el Hijo del Hombre apuntaba hacia el Rey libertador, cuyo reino nunca sería derrocado. Por eso, hermanos, cuando Jesús decía que el Hijo del Hombre, atribuyéndose ese título para él y evidenciando los prodigios y los milagros, la divinidad que en él residía y moraba, para ellos era contradictorio. Porque la enseñanza era que el Hijo del Hombre tendría un reino que no sería derrocado. Y si Él es el Mesías, si Él es el Hijo del Hombre y está diciendo que había de ser entregado en manos de hombres, eso no compagina, no concuerda, no es congruente con la enseñanza del Antiguo Testamento. Por eso es que ellos muchas veces no entendían estas palabras, como dice el versículo 45. Mas ellos no entendían estas palabras. Y lo mismo dice cada vez que Él hacía estos anuncios. ¿Saben? Es que en la mentalidad de ellos no podían comprender que la victoria de este rey que se encarnó para ser siervo era por medio de su derrota. Que el poder de su reinado se manifestaría en una aparente debilidad en su tipo de muerte, donde no iba a poner resistencia mientras iba a ser entregado, humillado y crucificado. Ellos no comprendían que para recibir la vida que únicamente moraba en él, iba a ser por medio de su muerte. Esa es la paradoja de la cruz. Él nos ha dado de su vida por medio de ¿qué? De su muerte. Y puede ser incomprensible para la mente humana, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, solamente el Espíritu puede discernir las cosas del Espíritu. ¿Cómo es posible que somos salvados por la vida, por la muerte de nuestro supuesto Salvador? ¿Cómo es posible que en su muerte se haya el poder para la vida? ¿Cómo es posible que en su aparente derrota está la victoria de Dios? Y para muchos, en esta mañana puede estar sucediendo lo mismo del versículo 45, que estas palabras no son
entendidas. Lo desperté, hablé muy duro. Y Lucas añade que estas palabras estaban veladas para que ellos no la entendiesen. ¿Quién las veló? ¿Su propio pecado? El texto nos deja ver que tiene que ser algo externo. Al que siempre le echamos la culpa, Satanás. No, en realidad, la respuesta que muchos creemos es que estas palabras estaban veladas para que no fueran entendidas por el mismo Dios. La comprensión de estas palabras, de esta obra, de este sacrificio, de esta humillación de Cristo, no podía ser completada o comprendida sin que todavía llegara a la cruz la resurrección y la ascensión de Cristo. Usted y yo estamos viendo esta historia de manera retrospectiva, hacia atrás, y comprendemos que Él tenía que haber muerto por nuestros pecados, pero ellos todavía no veían eso. Y su capacidad mental no llegaba a tal punto. Por eso Dios, para los cumplimientos de sus términos y fuera en la hora y fecha que Él solo conocía, había velado estas palabras en ellos. Y aquí viene algo extremadamente chocante, pienso yo. Porque Él se está dirigiendo a sus apóstoles, a sus discípulos. Y dice, entonces entraron ellos en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Humillación versus exaltación vanidosa. La humillación del Hijo del Hombre, la humillación de Dios en la persona de Cristo, siendo contrastada en la exaltación vanidosa de sus propios discípulos. Creo que eso es demasiado chocante. ¿Recuerdan Juan 13? Que esta semana, y que ahora no sé por qué se ha popularizado tanto en los matrimonios cristianos. No, los matrimonios también, ojalá Dios les permita estar casados. ¿Qué es Juan 13? ¿Cómo empieza Juan 13? Lavamiento de los pies. Incluso, quiero decir las palabras exactas. En Juan capítulo 13, antes de lavar los pies, Jesús dice algo. Le dijo, sabiendo Jesús, versículo 3, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Una autoridad que el Padre le había comisionado únicamente a él. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Es decir, comprendiendo su posición de gloria. Eso es importante antes de la escena del lavamiento de los pies. Él sabía que era el rey, lo cual hace que sea más asombroso que se rebajara a lavar los pies de sus discípulos. Y después que se los lava, Él les dice, vosotros me llaman maestro, versículo 13, y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo yo les he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él les está diciendo, en mi posición de Señor y Maestro, estoy haciendo la figura de siervo, sirviéndole a ustedes. Ahora, si yo soy que estoy diciendo que soy, y lo soy, ¿cuántos más ustedes deberían tener el mismo tipo de espíritu servicial y de humildad? Es demasiado chocante la soberbia, el ego, la vanagloria en cualquier persona, tanto creyente como incrédulo, pero yo creo que es más chocante todavía cuando en los cristianos se nos nota este tipo de pecados. Porque lo primero que hacemos al decir somos cristianos es que estamos anunciando nuestra credencial de identidad, que pertenecemos a alguien.
Pero cuando somos soberbios y altivos, somos totalmente contrarios a quien nos ha redimido y rescatado. Por eso, no en vano, hermanos, este contraste que estamos viendo esta mañana debería ser cuestionado o analizado en nuestras conciencias. Ellos tenían la inquietud de cuál de ellos sería el mayor. Por supuesto, ya se percibían desde ese momento quién de ellos era el mayor. ¿Quién es el que siempre responde impetuosamente? Pedro. Yo me imagino, quizás en esta escena, Pedro diciendo algo como: yo acabo de verlo con Moisés y con Elías, y allá no estábamos todos. Aquí hay algunos que tenemos un lugar por encima de los demás. Generalmente, no siempre, pero generalmente, a mayor conocimiento, más se batalla con este pecado. Y siempre hay alguien que conoce más que nosotros, pero también siempre hay alguien que conoce menos que nosotros. Y lo mayor aún, vergonzoso, es cuando este escenario de altivez se evidencia con personas cercanas. Dios nos ha dado una posición de autoridad como padres y somos altivos con nuestros hijos. Nos ha dado una posición de autoridad sobre las esposas y somos altivos con la esposa. Nos ha dado posición en medio de la congregación, en los lugares de trabajo, y somos altivos en esa posición donde Dios mismo nos ha puesto. Él no nos ha llevado a ese escenario para pisotear con nuestras palabras y con ese espíritu altivo sobre los demás. Eso puede lucir como: Dios le ha permitido tener 40 años de matrimonio, y si le preguntan a alguien que lleva menos tiempo, ¿cómo lo has hecho? Hermano, ha sido difícil, pero no sabe lo que me ha costado sostener estos 40 años de matrimonio. Y mencionamos a Dios, gracias a Dios que se ha podido sostener, pero siempre enalteciéndonos nosotros. Oye, yo veo que tu hijo atiende la predicación y todavía es un niño, pero es capaz de sentarse en medio de nosotros y hace silencio, que no sabe lo que hacemos en casa día tras día, lo enseñamos a permanecer ahí, oración y lectura de la palabra, y Dios ha bendecido nuestro esfuerzo, nuestro humilde esfuerzo. Así luce en la cotidianidad la altivez de espíritu. Esa es otra manera de discutir, como los apóstoles estaban haciendo, de quién era el mayor. Con otras palabras. Y dice Jesús: percibiendo los pensamientos de sus corazones. Presuponemos que en esa, Marcos relata que ellos iban llegando a Capernaum, que era como su base ministerial, donde estaba la casa de Pedro. Algunos creen que esta conversación surgió en la casa de Pedro. Cuando iban en camino hacia allá, al decir percibiendo los pensamientos de sus corazones, quiere decir que Jesús no estaba escuchando la conversación, pero conocía la conversación de ellos. Es más, el Evangelio de Marcos les pregunta directamente de qué es lo que discuten. Y ellos, como buen valiente que se acobarda, guardaron silencio. El ser humano tiene la comprensión, o el ser humano tiene la idea que puede huir de Dios. Creyeron que el silencio era el lugar más seguro para no ser expuesto delante de Jesús. Pero Jesús, gracias a Dios, conoce nuestros corazones. Y aquí pasamos a la respuesta. Él tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, reciba al que me envió. Porque el más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Es interesante la respuesta de Jesús. Lo primero que podemos percibir es que su respuesta no fue: no discutan acerca de quién es el más importante. Más bien, podemos notar que Jesús no está condenando el deseo de ocupar un lugar de relevancia, pero sí está reformando la manera en que se debe ocupar ese lugar. ¿Vieron eso? Él no condena el deseo de avanzar y de esforzarse para no ser mediocre en el servicio que prestaban en el reino de Dios.
Él lo que está haciendo es redirigiéndolos y enseñándoles cuál es la manera adecuada para hacerlo. Porque una de las cosas que puede suceder y que no debe suceder es que condenemos todo espíritu de desear ser mejores en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hermanos, Dios no es conforme con nuestra mediocridad o nuestra tibiez. Él desea todo de nosotros, todo el mayor esfuerzo posible que podamos hacer y aún un deseo lícito de avanzar en ser mejor de lo que somos en Cristo Jesús, en lo que Él nos haya llamado a hacer. Como esposos, como empleados, como hijos, como ciudadanos, como estudiantes, como misioneros, como pastores, como diáconos, la obra que Él haya llamado a nuestras vidas, Él espera que la hagamos cada vez mejor y con excelencia. Ustedes pueden pensar, eso es como extraño. Nota aclaratoria, a los hermanos que nos visitan por primera vez, a esta iglesia le gusta el café. Palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 9. Si quieren pueden ir allá, yo se las puedo leer. 1 Corintios capítulo 9. Luego de defender su apostolado acerca de la carrera de la fe, el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 24. Hace una pregunta, ¿no saben? 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, es decir, una carrera atlética, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Todos participan, todos tienen el deseo de ganar, pero como cualquier carrera atlética solamente hay un ganador. Y Pablo dice, corred de tal manera que lo tengáis. O sea, vive tu carrera de la fe de tal manera que alcances ese premio. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué está diciendo Pablo? Vive tu vida de piedad, la carrera de la fe, con tal objetivo que te esfuerces. Que no sea evidente en ti la mediocridad, que hagas las cosas a medias. No tiene nada de malo tener, no sé si la palabra será ambiciones, sí, es una palabra, pasa que a veces muchas veces usan en un contexto pecaminoso, deseos lícitos por ser el mejor. Que tu vida cuente. ¿Quién de ustedes quiere vivir aquí de una manera inútil? Que se diga, sí, fue alguien que ocupó oxígeno, que consumió oxígeno aquí en esta tierra por 70 años de vida. ¿A quién le gustaría que eso dijera su lápida? A nadie. El problema, mis hermanos, es cuando en pos de ese deseo lícito usamos estrategias, argumentos ilícitos. Y es lo que el Señor quiere aquí ejemplificar con ese niño a quien Él ha traído. Lo primero que quiero recordarles es que no es la primera vez que el Señor va a utilizar a un niño para sus enseñanzas o como una ilustración. En otros escenarios, Él ha usado en Mateo 18, por ejemplo, a un niño para decir que recibamos el reino de Dios como un niño. ¿Qué quiere decirle en ese escenario? Él quiere decir que tengamos esa confianza que los niños tienen sin tantas objeciones o asuntos en nuestras sin tantas trabas. Mis hijos pequeños que ven por ahí corriendo a cada rato, cuando aceptan algo que su padre le dice, no cuestiona, a medida que van creciendo cuestionan más, pero lo hacen con una confianza acerca de su padre. Y es lo que Jesús dice en Mateo 18 acerca de recibir el reino de Dios como un niño. Aquí no está apuntando a recibir el reino de Dios como un niño, aquí está apuntando a otra cosa. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En otras palabras, en otros versículos, el que quiera ser el mayor, que se haga el menor. El que quiera ocupar un lugar arriba, se haga el más bajo.
Es el mismo principio en Filipenses cuando Pablo, teniendo en cuenta lo que Cristo hizo en su encarnación, dice que ese mismo Espíritu de Cristo mora en nosotros, de siervos. La idea es, entonces, al usar a este niño sirve de tal manera que no sirvas exclusivamente en aquellos que tú puedes ver algún tipo de posición. Para ellos, los niños, en esa época, en ese primer ciclo, no era alguien que llamara la atención en un cuidado solamente de la mamá, por decirlo de alguna manera, como si no tuviera relevancia e importancia. Y lo que Jesús está diciendo aquí al usar a este niño sirve aún hasta el más pequeño en medio de ustedes. Y es cierto, hermanos, que muchas veces servimos a los que nos pueden impulsar en nuestra carrera de ascender o escalafonar en lo que hacemos. ¿Me hago entender? Un ejemplo, amén. Amén. Un ejemplo es, si usted trabaja en una compañía, ¿qué tan a menudo le lleva el tinto a su jefe? Y sin desmeritar, pero es un ejemplo, que lo hace con la persona que está en la puerta. Un ejemplo es, ¿qué tan a menudo lo hace con el liderazgo de la iglesia que con un hermano que viene cotidianamente aquí y que quizás lleva meses compartiendo con usted, pero ni siquiera se ha acercado a preguntarle su nombre o a preguntarle cómo puedo servirte? Y lo que Jesús está diciendo entonces aquí, hermanos, es cuando tú sirves aún el más pequeño como un niño de a mí me sirves. Y aún debes hacerlo en toda persona. A toda persona debes hacerlo. Y de esa manera entonces serás el más grande. Dice un comentario parafraseando al pastor R.C. Sproul de este versículo: desear ser el mejor y el que más sirve es un deseo noble, pero hacerlo a expensas de los demás es una perversidad. Cuando muchas veces vemos líderes tiranos que usan al pueblo y aún en personas de la congregación para impulsar su nombre, hermanos, eso es perverso y pecaminoso. Y es totalmente contrario al servicio que Jesús está pidiendo se lleve a cabo con un espíritu humilde. La pregunta final sería, ¿cuál es la motivación para tú servir en medio de esta congregación, de esta comunidad? ¿Cuál es la motivación para servir en tu casa? ¿Cuál es la motivación para servir en tu trabajo? ¿La alabanza de tu pareja? ¿La alabanza de tu jefe? Decíamos ayer en la reunión de hombres que hacemos cada 15 días, 3 de la tarde, publicidad no pagada, es que es preocupante que muchas veces el escenario de servir y de orar por las personas dentro de la iglesia se ha vuelto en un asunto más de amistad que de hermandad en fe. ¿Qué queremos decir por eso? Que somos intencionales en servicio y en oración a aquellos que llamamos amigos, con los que nos hemos acercado un poco más, y no a aquellos en los que hemos visto el fruto de Dios por la fe del Señor Jesús. La Biblia llama al cuerpo de creyentes una familia de la fe, no el grupo de amigos. No estoy condenando la amistad, no estoy siendo inconscientes de que tendremos más vínculos con algunas personas dentro de la congregación que con otros. El mismo Jesús tenía un grupo aparte con el que compartía más. El hecho es que nos estamos volviendo selectivos para el servicio. Y podemos ser los más serviciales en un grupo limitado. ¿Por qué? Porque lo otro, de mandar al que tú no conoces, al que ya conoce pero que es difícil bajar, tolerar, amar, ¿qué va a demandar de ti? Los versículos anteriores: tomar tu cruz y seguir a Jesús, morir a ti mismo, ser humilde de espíritu.
Por eso el Señor decía, sirvan aún al más pequeño entre ustedes, porque cuando le sirven a Él, cuando lo reciben a Él, a mí me reciben y reciben al que me envió, que es a mi Padre. Tiene relación con lo que decíamos de Isaías 66. Dios quiere tener una relación. Él quiere tener una relación ¿con quiénes? Con los humildes de espíritu. Lejos esté de nosotros, entonces, pensar que este sermón ha sido adecuado y apropiado para aquellos hermanos que hemos identificado como altivos de espíritu. Si ese fue su pensamiento, le tengo una gran noticia: usted es un altivo de espíritu. Y si ese ha sido mi pensamiento, yo soy un altivo de espíritu. Quiero decirle, si usted se encuentra sin Cristo esta mañana, que su deseo de prosperar y avanzar, de lucir, de brillar en medio de esta sociedad sin Cristo en el corazón, no son más que deseos egocéntricos, porque lo hace para su beneficio, o aún para su buen nombre en medio donde usted se encuentra como su familia. La única manera de poder rechazar este pecado de la ausencia de la humildad, este pecado de la soberbia, es con un corazón que se rinde a Jesús y a Cristo. Porque Él mismo dice que los pobres de espíritus, a esos pertenece el reino de Dios. Quiera Cristo en esta mañana purificar nuestros corazones, traer vida en aquellos en quien no han visto la obra de su obra en la cruz como todo suficiente para tener una relación con Dios Padre. Y es mi oración que tú puedas ver esa obra de Cristo, no como los discípulos lo vieron en ese momento, sino como ahora lo vemos, con su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, con su resurrección y su ascensión al trono donde reina y gobierna con gracia y con amor, hasta el día que Él vuelva y more con nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, bendito seas por tu gracia y tu favor con nosotros en esta mañana. Sabemos que este pecado, Señor, es fácil de identificar en los demás, pero es difícil de aceptar en nosotros. Cosechamos amargamente consecuencias cuando somos altivos de espíritu. Desencadenan consecuencias a nuestra vida y preferimos morir soberbios y orgullosos que doblegar nuestro corazón delante de ti. Por eso oramos, Dios. Oramos para que las palabras de Jesús presten mucha atención, abran sus oídos, tú abras nuestros corazones en esta mañana. Danos un corazón humilde, Señor, que desea avanzar en tu reino, en el llamamiento que tú has hecho en nuestra vida por medio de servicio y no por medio de afectar a los demás, de usar a los demás, sino por medio de servirle a los demás, Dios. Queremos parecernos a ti, que nos parezcamos en ese Rey siervo que modeló para nosotros el servicio anegado, sacrificial y amoroso. Sin tu Espíritu es imposible y lo reconocemos. Y oramos diciendo, no queremos ser solamente oidores de tu palabra, queremos ser hacedores de ella. Ten compasión de nosotros, Señor. Amén y amén.